Parece que ya estamos listos, hermano. Y abra su Biblia en Segunda de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Tome asiento, cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos y te rogamos, Padre amado, que seas tú glorificándote. Señor, añade toda revelación y todo espíritu profético a tu palabra. Ayúdanos tú, Señor, edifícanos, que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. El tema al que voy a hablarles hoy día, mi hermano, es el camino al cambio. Diga conmigo, el camino al cambio. Lamentablemente, escúcheme, lamentablemente hay muchas personas que quieren cambiar, pero unas no saben cómo cambiar y otras reconocen su pecado, pero no hacen nada más que reconocer que están mal. Y mire, aquí me encuentro con cosas hermosas, hermano, porque el cambio tiene un camino y tiene varias cosas. Para llegar al cambio, nosotros tenemos que caminar por varios puntos, pasar por varias cosas. Y el Señor aquí lo está diciendo, hermano. El Señor lo está diciendo. No solo es reconocer. Alguien me decía, ay, dice, ¿por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué mi esposo sigue siendo igual? Digo, pero él le ha reconocido su pecado. Sí, reconoce su pecado. ¿Y qué hace después de reconocer su pecado? Nada más, solo reconoce su pecado. Reconoce que está mal. Reconoce que el alcohol lo está matando. Reconoce que el alcohol está destruyendo su familia. Pero sigue tomando. ¿Cuál es el destino de eso? Nosotros los seres humanos no hemos entendido, hermano, déjeme decirle, no hemos entendido lo que es verdaderamente un arrepentimiento real, lo que es un cambio real. Y aquí el Señor le está diciendo a su pueblo, sí, mi pueblo, dice. ¿Desde dónde estaba el pueblo hasta dónde tenía que estar el pueblo? Le está dando varios parámetros. Primero, si se humilla. Después, ¿qué dice? Si orare. Segundo, ese es lo segundo. Tercero, si buscare mi rostro. Y después, se convirtiere de sus malos caminos. ¿Qué hará el Señor? Oirá su oración, perdonará sus pecados y sanará su tierra. ¿Por qué muchas veces nosotros como cristianos, hermano, no vivimos en esa sanidad, en esa prosperidad que Dios quisiera darnos? Es porque no hemos seguido estos pasos. Solo reconocemos que estamos mal. Reconocemos que hay un pecado. Reconocemos, pero nada más. Nada más. Y esto es hermoso. Usted se va a dar cuenta hoy día qué significa cada una de estas cosas. Usted hoy día se va a dar cuenta. Usted hoy día se va a dar cuenta qué significa cada una de estas cosas. Mire, para lograr nosotros encontrar sanidad, para ser sanos, ser sanados, tenemos que seguir un proceso. Esto no es algo que se da, escuche hermano, esto no es algo que se da de por sí, solo. Mire, un matrimonio se separa por causa del alcohol. Preste atención, se separa por causa del alcohol. Llega el esposo y dice, ahora sí estoy arrepentido, voy a cambiar. Ahora sí quiero cambiar, voy a cambiar. A los 2-3 meses se vuelven a juntar. Escuche, se vuelve a juntar. La esposa quiere que él se acerque a las cosas de Dios. La esposa quiere que él conozca las cosas de Dios. Él no quiere. La esposa quiere que él camine en otra dirección. Él no quiere. Y hay una frase que solemos decir nosotros, los seres humanos, siempre. Y es, yo he de cambiar cuando yo quiera. Bueno, hay algunos que dicen, yo he de dejar el alcohol cuando yo quiera. El alcohol no me gobierna, dicen algunas personas, ¿verdad? Yo he de dejar cuando quiera. Yo he de dejar el pecado cuando yo quiera. Piensan que el pecado no les gobierna. A la vez reconocen su pecado, pero no hacen nada más que reconocer que tienen pecado.
pero no lo reconocen como algo que está destruyendo su familia, nada más. Lo ven como algo que están haciendo tal vez mal, pero nada más. Y alguien me decía, pastor, ¿algún día cambiará esa persona? La persona no va a cambiar a menos que siga el camino que Dios le está dando al ser humano, el camino al cambio, el camino al cambio. El cambio no se da de por sí. El cambio de una persona, de estar enfermo, ¿verdad? Espiritualmente, a ser sanado espiritualmente, no se da de por sí, ni porque la persona solo diga, así, yo pequé. No es así. El Señor está dando varios parámetros importantes que si usted no los toma en cuenta, usted va a sufrir toda su vida con el mismo pecado y jamás va a vencer ese pecado. Nosotros los cristianos vivimos en una fe absurda. Escuche, muchas veces vivimos en una fe absurda. ¿Por qué? Creemos que Dios nos va a cambiar, sí, creemos que Dios puede hacer, que Dios es poderoso, amén, lo creemos, pero no hacemos nada más que solo decir yo creo. Y eso es absurdo. Por eso el Señor está diciendo en Segunda de Crónicas, si mi pueblo se humilla primero, si después de humillarse mi pueblo ora, y si después de orar mi pueblo me busca, y después de buscarme se convierten de sus malos caminos. ¿Cuántas cosas está diciendo el Señor? 4 cosas que si el ser humano no las hace, jamás va a cambiar, jamás va a salir de su enfermedad, de su pecado. Jamás. Ayer una hermana me hizo esta pregunta y eso fue lo que me llevó a mí a meditar en esta palabra. ¿Será que voy a cambiar en algún momento? Y la pregunta que yo le hago es, ¿en qué dirección estás caminando? ¿Estás caminando en esta dirección? Si estás caminando en esta dirección, vas a cambiar. Si no estás caminando en esta dirección, déjame decirte una cosa, no vas a cambiar jamás. Jamás, jamás. Eso es algo, hermano, que tenemos nosotros que entender, que saber. Es algo que tenemos que saber, mi hermano. Lo primero que yo quiero, hermano, invitarle es a que analicemos el primer punto, ¿verdad? Esto es hermoso. Mire, ¿qué dice? Si mi pueblo se humilla. Subraye la palabra humillarse. Subraye esa palabra. Humillarse. Si mi pueblo se humilla. Siete 14. ¿Sí? Subraye la palabra humillarse. ¿Sabe que esto es interesante, hermano? Porque la palabra humillarse significa caná. Caná. ¿Sí? ¿Y sabe qué significa la palabra humillarse? Escuche. El primer paso al cambio. Estamos hablando del camino al cambio. El camino al cambio. El primer paso al cambio es humillarse. Cuando el Señor le dice a Israel, Israel, ustedes no van a cambiar si no siguen estos 4 pasos, lo primero que tiene que hacer el pueblo de Dios para ser sanado por Dios es humillarse. Y la palabra humillarse significa caná. Y la palabra caná significa, diga conmigo, someterse. Hay una gran diferencia, escuche, entre que tú digas, sí, soy mentiroso. ¿Reconoces que eres mentiroso? ¿Vas a cambiar por eso? ¿Porque reconoces que eres mentiroso? No vas a cambiar. ¿Cuál es el primer paso? Caná, humillarse, someterse. ¿Y sabe qué? Un ejemplo claro de esto, ¿sabe cuál es? Cuando Jesús y Pedro estaban en la barca y Jesús le dice, bota la red del otro lado, y Pedro bota la red y coge gran cantidad de peces, y dice que algo pasó en el corazón de Pedro, algo sucedió en su interior, en sus entrañas, algo pasó. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? Se botó de rodillas, dice, y dijo, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Señor, apártate de mí. Esa es la humillación que nos lleva a nosotros al cambio. Escuche,
Porque algún cristiano puede decir, ah, sí, yo adulteré. Bueno, yo adulteré, sí, Padre, perdóname porque adulteré. No, no se trata de eso. Pedro sintió en su corazón, hermano, no solo un remordimiento. Por el corazón de Pedro pasó un sentimiento de culpa por su pecado, que lo llevó a decir, Señor, reconozco tu santidad, reconozco que tú eres Señor, yo nada tengo que ver contigo porque soy un pecador. Les llevó a doblar sus rodillas. Caná significa doblar la rodilla. Porque por eso es que yo me sorprendo de los cristianos, hermano, que nunca doblan su rodilla para orar. Caná es doblar la rodilla, es humillarse y es someterse. Tal como le pasó al apóstol Pablo cuando se encontró con Cristo, cayó al suelo y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Déjeme decirle una cosa, hermano, si usted no ha llegado a ese punto, si usted no ha llegado al punto de doblar la rodilla y someterse como Pedro y como Pablo y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué deseas? Reconocer el señorío de Cristo, hermano, y a la vez no solo reconocer que estoy haciendo malas cosas, sino que me tiene que llevar eso a mí a doblegar mi voluntad y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El problema de la mayoría de cristianos es que reconocen que roban, reconocen que codician a la mujer de su prójimo, reconocen que están haciendo mal, pero jamás se doblegan a Dios, jamás se doblegan a su palabra. Por eso es que jamás su tierra llegará a sanarse, su casa no será sanada, su familia no será sanada, su vida no será sanada, su corazón no será sanado. Una persona que no se humilla, que no practica esto en su vida, el caná, es una persona que jamás va a cambiar. Déjeme decirle así de fácil, hermano. ¿Por qué al pueblo de Dios le cuesta salir de su pecado? Sencillamente porque no se ha humillado, porque no se somete. Una cosa es que yo diga, Señor, sí hice mal, perdóname, Señor, y hasta botar un par de lágrimas. Y otra cosa es decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Normalmente nosotros decimos, Señor, 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 pero no nos sometemos a ese Señor. No nos sometemos a ese señorío. Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, ahora sí estás humillado. Congrégate. Amén. Bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Come mi palabra, aliméntate de mi palabra. Amén. Señor, ¿qué quieres que haga? Dime la verdad en lo secreto, en lo íntimo. Quiero la verdad. Amén. Ese es un corazón que está humillado. Es un corazón que va a cambiar. Déjeme decirle, es un cristiano que va a salir de sus tinieblas, hermano. Es un cristiano que va a cambiar. Pero si no se humilla el pueblo de Dios, no se somete a Cristo ni a su palabra, va a venir el Señor y déjeme decirle algo, hermano, algo triste. El Señor lo va a encontrar con el mismo pecado. Con el mismo pecado. Recuerdo yo, hermano, cuando el Señor me trató duro a mí a los 14 años, 2 años, me trató con un problema en la columna y en la pierna. 2 años, y a los 2 años yo dije las mismas palabras que dijo Pablo. Me rindo, Señor. ¿Qué quieres que haga? Bueno, anda y congrégate y ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Amén, Señor. Voy y me congrego. Y entré a un cursito de guitarra, entré a esto. Pero ¿sabe por qué? Porque si tú no te humillas, ¿quién te va a humillar? Dios te va a humillar. Si no te humillas tú, Dios te va a humillar. Y mire que cuando Dios tiene un propósito con usted, hermano, Dios se va a encargar de humillarlo. Para nosotros la palabra humillar es hacer quedar mal, ¿verdad? ¿Sí? Ay, cómo me humillaron, dice, me humillaron, me hicieron quedar mal. No, pero en el punto de vista bíblico, la palabra humillar significa someterse.
Y sabe que esa palabra viene de cuando dos personas están peleando, se están dando de golpes, y la otra persona le logra someter a la otra persona. En una guerra, dos pueblos están peleando y un ejército le logra someter. ¿Qué le toca hacer al que perdió? Bajar la cabecita, ¿verdad? Ser humillado, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Mire, así, a ese grado de sometimiento es al que Dios se está refiriendo. Si nosotros no nos sometemos, no doblamos la rodilla, jamás vamos a cambiar. Jamás. Jamás, hermano. Es algo que usted tiene que saber, hermano. Dirija nuevamente su mirada ahí. La segunda de Crónicas. Y abra también, hermano, segunda de Samuel 8:1. ¿Sí? Segunda de Samuel 8:1. Yo quiero que alguien lea, hermano, en voz alta. Hasta ahí nomás. ¿Qué hizo David con los filisteos? Los sometió. Esa palabra, lo sometió, significa caná. David sometió a los filisteos. Esa misma palabra es la que se utiliza aquí. Si mi pueblo se sometiese, si mi pueblo se humillase, es la misma palabra que está utilizando aquí Dios. Mire qué impresionante, hermano, que Dios le diga al hombre que tiene que someterse, porque si no, jamás Dios va a obrar en su vida. Nosotros somos campeones para decir, sí, yo recibí al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hablo en lenguas, porque danzo en la iglesia. Sí, yo tengo el Espíritu Santo. Pero déjame decirte una cosa, hermano. La mayor señal de que el Espíritu de Dios está en un cristiano, ¿cuál es? El sometimiento a su voluntad. Hermano, a mí me puedes decir que hablas en lengua, que tienes dones, ministerios, puedes decirme lo que sea, pero si yo veo rebeldía hacia la voluntad de Dios, hermano, no tienes el Espíritu Santo. Eso es así de fácil, hermano. Todavía hay rebeldía en el corazón del cristiano. Dios dice, la Biblia dice, sí, pero yo hago de otra manera. Eso no es humillación. Ese es el primer paso. Escuche, el primer paso. Ahora, ¿qué nos dice segunda de Crónicas 12:6? Cuando Jehová vio que se había humillado, vino palabra de Jehová a Selemías, diciendo: se ha humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén como antes de Sisá. Mire, el Señor le está diciendo, si mi pueblo se humilla, ¿qué hicieron los reyes? El rey Salomón. Esta palabra la envió Dios al rey Salomón. ¿Qué hizo el rey Salomón con todos los príncipes y con todos los dirigentes del pueblo? ¿Qué hicieron? Se sometieron. Escuche, me gusta esta palabra, me encanta la palabra someterse. Se sometieron. Y una vez que se sometieron, dijeron, justo es Jehová. ¿Por qué cree usted que ellos dijeron justo es Jehová? Aquí hay algo impresionante, hermano. ¿Por qué dijeron justo es Jehová? ¿Por qué no pudieron decir otra cosa? ¿Por qué dijeron justo es Jehová después de que se sometieron al Señor? ¿Por qué dijeron justo es Jehová? Bueno, puede ser, está muy bien. A ver, dígame, hermano, participe, no se duerma porque me contagia el sueño. A ver. Bueno, Mayrita. Amén. Angelita es verdad. A ver, ¿por qué cree usted que ellos reconocieron justo es Jehová? Sí, y ahí le dio al clavo. Nosotros somos campeones para juzgar los propósitos de Dios. Nosotros siempre decimos, Dios, ¿por qué? ¿Y por qué?
¿Y por qué? ¿Sabe un cristiano que siempre vive diciéndole, Dios, ¿por qué haces así las cosas? ¿Y por qué tengo que estar aquí? ¿Y por qué tengo que vivir así? ¿Y por qué soy chiro? ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es alguien que no se ha humillado ante Dios. Cuando Dios trató a Israel, hermano, lo trató duro. Israel, hablamos de eso el miércoles, casi los 5,000 años que Israel ha tenido, solo 100 años de su vida disfrutó de la grandeza como una potencia, cuando estuvo Saúl, David y Salomón. El resto, Israel, si no estaba preso, cautivo, estaba en guerra y perdía las batallas. 100 años de tantos, ¿verdad? Años. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. Y siendo desobedientes, somos campeones para decir nosotros, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué vienen estas pruebas a mi vida? ¿Y por qué me sucede esto? ¿Y por qué me quedo sin trabajo? ¿Y por qué? Y a veces hasta nos enojamos con Dios, hermano, y queremos enseñarle a Dios sabiduría. Siendo desobedientes, queremos enseñarle a Dios a hacer las cosas. Y la humillación a nosotros primero nos debe llevar a reconocer su justicia. Escuche, un cristiano que no ha reconocido que Dios es justo y todo lo que está pasando en mi vida es por su justicia. En otras palabras, porque me lo merezco. El trato duro de Dios. Y si Dios no me tratara duro, hermano, no me amase, porque la palabra dice que al hijo que Dios ama, lo azota. Al que toma por hijo, hermano, lo azota y lo corrige. Esa es la palabra que se ocupa. El Padre es el labrador, dice Jesús. Yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo el que lleva fruto en mí, mi Padre, ¿qué dice? Lo poda para que dé más fruto. Y esa palabra podar significa quitar lo malo, quitar lo que está de más. ¿Es justo el Señor? Claro que sí. Me está pasando algo, ¿verdad? Que no puedo soportar, me quedé sin trabajo, estoy así. Es justo el Señor, amén. El pueblo reconoció, Jehová es justo, no nos ha tratado más allá de lo que debía tratarnos, no ha hecho con nosotros maldad, sino que nos ha corregido, porque necesitamos ser corregidos por Dios. Wow, hermano, ellos reconocen la justicia de Dios. Dios los trató muy duro. El pueblo de Israel estuvo a punto de desaparecer de la tierra, a punto de ser exterminado. En el desierto adoraron a una imagen, se abrió la tierra, hermano. Se tragó 13,000 personas en el desierto. Cualquiera de nosotros pudiera decir, Dios es exagerado. Pero ellos dijeron, Dios es, ¿por qué? Porque se humillaron. Esto me dice a mí que la humillación nos lleva a conocer realmente quién es Dios. Nos lleva a conocerle, hermano. El que no conoce a Dios juzga sus planes. El altivo juzga los planes de Dios. El altivo juzga todo lo que Dios hace. Y el necio trata de enseñarle a Dios sabiduría. Porque no se ha humillado. Amén. ¿Qué dice la palabra? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Pero a quiénes? ¿A todos? A los que le aman. ¿Y los que le aman cuáles son? Pedro se humilló. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mi rebaño, Pedrito. Otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos, le dijo. Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Mire usted, la vida de Pedro es la vida de un cristiano en humillación, hermano. ¿Sí? Por eso es que Dios lo cambió de su forma prepotente de ser, de su forma grosera de ser, hermano. Lo cambió, hermano, a alguien que estuvo dispuesto a morir.
Moisés de ser, hermano, el hombre más iracundo a ser el hombre más. Hay muchos varones, claro que también hay mujeres, pero hay muchos varones que son muy duros con sus esposas en el trato. Somos groseros, somos prepotentes, somos egoístas. Y nosotros vivimos diciéndole al Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame. Y déjame decirte que el camino al cambio es humillarse, es someterse. Hasta que yo no termine de rodillas en el suelo y reconozca y le diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo no voy a cambiar. Repita conmigo, la humillación no es solo palabras, son actitudes que nos lleva a someternos. Sí, yo quiero que apunte usted esa frase, hermano, apúntela. No son solo palabras, porque de palabras todo mundo reconoce su maldad y su pecado. Pero eso no es humillarse. Es la actitud que me lleva a mí a someterme. Ese es lo primerito, y aquí viene vuelta lo segundo, hermano. Mire, y es más hermoso esto. Ya, yo me humillo, yo me someto. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Yo deseo, Señor, ser más como tú. Yo quiero cambiar, yo quiero dejar de ser como soy. Me doblego, doblo mis rodillas, me someto. Señor, dime qué quieres que haga. El Señor dice lo segundo: si mi pueblo se humillase. Lo segundo es, si mi pueblo, ¿qué dice? En segunda de Crónicas 7:14. Eso, si mi pueblo orare. Escuche, el primer paso al cambio es humillarse, someterse, doblegarse, doblar la rodilla. El segundo paso es orar. Pero aquí yo tenía una confusión, hermano, porque yo decía, se supone que uno primero ora para después humillarse. ¿A qué orar se está refiriendo entonces el orar que viene después de doblegarse? Escuche. El orar que viene después de doblegarse, ¿cuál es? Si se supone que ya me humillé, si se supone que ya le dije, Señor, me rindo, ¿qué quieres que haga? Ya oré, ya le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya oré. ¿A qué oración se está refiriendo esta? Si mi pueblo orare. Y esa palabra orar significa palal, palal. Y esa palabra, ¿sabe qué significa? Intercesor o interceder. Y aquí hay algo extraordinario, hermano, aquí hay algo extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra palal, ¿sí? Yo le doy el significado para que usted vaya apuntando. Esta palabra palal no es orar nada más. Escuche, no es orar. Esta palabra palal significa interceder. Pero ¿sabe qué? Más allá de todo, esta palabra, si mi pueblo orare, significa si mi pueblo buscare un intercesor. Escuche, esto es así. Entras en juicio. ¿Qué tienes que hacer? Buscar un intercesor, alguien que esté entre tú y el juez, alguien que te defienda, alguien que defienda tu causa. Escuche, si mi pueblo se humilla, se somete, el segundo punto, lo que mi pueblo tiene que hacer es buscar un intercesor, buscar a alguien que se ponga en la mitad. No se trata solo de orar. Y aquí viene el punto, hermano, que contrarresta todo pensamiento humano, porque nosotros solemos decir, yo cuando quiera he de cambiar, cuando quiera he de dejar el pecado, cuando quiera puedo dejar el alcohol, cuando quiera puedo dejar el adulterio. Déjame decirte que el camino al cambio no va por ahí. Si tú crees que tú mismo te vas a justificar a ti mismo, estás equivocado. Si tú crees que tú mismo te vas a cambiar a ti, estás equivocado. Porque el ser humano vive preso de su pecado. A la vez el ser humano sabe que su pecado es malo, lo detesta, pero a la misma vez lo ama. Por eso no puede dejar su pecado.
si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare un intercesor. Escuche, cuando a Pablo, nuevamente vámonos con Pablo, a Pablo le dijeron, ahí en la tierra, botado Pablo, de cara al piso, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le dijo el Señor? Entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. ¿Qué pasó después? Pablo estaba ciego. ¿Quién entró? ¿A quién representa Ananías? Al intercesor. Vendrá un varón llamado Ananías, pondrá su mano sobre ti. ¿Qué pasará? Recobrarás la vista, recobrarás la visión. Escúcheme una cosa, Dios no trabaja sino a través de un intercesor, de alguien que interceda por ti. ¿Estás arrepentido? Sí, ya le he llorado mucho al Señor. ¿Qué tienes que hacer? Buscar un intercesor. Y déjeme decirle que nosotros tenemos al mejor intercesor, hermano. ¿Cuál es nuestro intercesor? Cristo, hermano. Mire, ¿por qué? Porque el camino al cambio no se da por tus fuerzas. El camino al cambio se da cuando alguien interviene por ti. Cuando alguien mete su mano, cuando alguien se para en la brecha y dice, yo pago el precio por ese pecador. Te humillaste, buscaste el rostro de Dios, amén. Reconociste, prometiste. ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que hace el Padre? Envía su Hijo, el intercesor, el que se para en medio, el abogado ante el Padre. El único que puede interceder por nosotros, hermano. El único. ¿De qué me habla esto, hermano? De que después de humillarte, lo que tú tienes que hacer es refugiarte en el sacrificio de Cristo. Lo que tú tienes que hacer es aprender a depender del sacrificio de Cristo. Nadie se va a justificar a sí mismo. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Eso me lleva a mí, hermano, a reconocer el señorío de Cristo. Sin Cristo nada soy. Por eso Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Nadie puede llevar fruto lejos de mí. Nadie. Yo soy la vid verdadera. Eso significa que hay muchas vids falsas. Y una de las vids falsas somos nosotros mismos confiando en nuestra propia capacidad para cambiar. Si mi pueblo se humilla y si mi pueblo se doblega, entonces mi pueblo buscará o se le dará un intercesor, es lo que está diciendo. Alguien que interceda por él. Pero déjeme decirle una cosa. A nosotros se nos encargó el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la intercesión. Escuche, a los ministros se les encargó el ministerio. Por eso cuando una persona dice yo quiero cambiar, quiere cambiar, venga entonces a la iglesia. No, pero no en la iglesia. La verdad es que no quiere cambiar. Yo quiero tener un matrimonio hermoso, yo quiero tener el mejor matrimonio, pero vivimos a cada rato en problemas, separándonos y todo eso. Quieren cambiar. Amén, queremos cambiar. Vengan a la escuela de matrimonios. No quiero. ¿Querrá cambiar? Porque no busca un intercesor. Alguien que se ponga entre él y el juez. Cristo es el intercesor por excelencia, pero los ministros son encargados por Cristo para llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Eso me dice algo a mí. Escuche, que fuera de los ministerios que Cristo constituyó, no hay cambio.
Escúcheme y se lo digo con toda seguridad y yo me hago responsable de las palabras que estoy diciendo delante de Dios. Fuera de los ministerios no hay cambio. Caminen con los ministros. Amén. Cuando a Lázaro le resucitó, ¿qué dijo Jesús? Desátenle y déjenle libre. ¿Quién le desató? Los discípulos de Jesús. El cristiano que dice, no, yo en mi casa pongo alabanzas, pongo en el canal enlace y yo me edifico a mí mismo, yo hasta predico mejor que el pastor, yo. Es aquel que no busca un intercesor, no va a ser sanado. ¿Por qué Dios trabaja así? Bueno, eso usted tiene que preguntarle a Dios, pero yo sí sé por qué Dios trabaja así. ¿Por qué una persona no buscaría ayuda? Escúcheme, ¿por qué una persona no buscaría ayuda? Es así de fácil. ¿Por qué Dios trabaja así? ¿Por qué una persona no buscaría ayuda? Amén, por orgullo. ¿Por qué no buscaría ayuda? ¿Ya? Bueno. Amén. Porque la persona que no busca ayuda no considera que su pecado es malo. El marido que no busca ayuda, que sabe que es grosero, que sabe que tiene problemas, que sabe que hay en su corazón un sentimiento hacia otra mujer que no es su esposa, y no busca ayuda en los ministros, es una persona que no considera como malo su pecado. Si no considera su pecado como malo es porque no se ha humillado. Y déjeme darle una noticia, es una persona que nunca va a cambiar. ¿Será, pastor, que mi marido va a cambiar? ¿Será que va a cambiar mi marido? Yo tengo la fe que va a cambiar. Bueno, va a cambiar. Aquí está el proceso para cambio. No lo quiere, no quiere, detesta, desecha este proceso. Porque no quiere cambiar. Porque no quiere cambiar. No hay peor cosa que un enfermo que no reconoce su enfermedad y un pecador que no reconoce su pecado. ¿Por qué Dios te dice busca intercesores? ¿Por qué? Porque eso es lo que haría una persona humillada, reconocer. Pablo pudiera haber dicho, no Señor, no, yo no quiero a Ananías, sáname tú directamente. Sáname tú. No, Ananías va a orar por ti, te va a poner las manos, te va a imponer manos y vas a recobrar la vista. Y cuando haya recobrado la vista, Pablo, 12 años con los apóstoles caminando, aprendiendo como un niño. No, yo tengo 5 títulos, sé hablar 5 idiomas. Para el tiempo de Pablo era lo mejor, hermano, estudiado a los pies de Gamaliel. Ay, Señor, yo soy grande, yo tengo grandeza, ¿por qué tengo que humillarme a los discípulos? Y entre los discípulos recaudadores de impuestos, celotes, hermano, entre los discípulos pescadores, que si lo comparaban a la vida de Pablo, hermano, Pablo tenía mucho más posición que ellos, pero el Señor le manda a humillarse 12 años con ellos, a someterse. Y ahí calladito el apóstol Pablo, hermano, aprendiendo hasta el día en el que el Señor dijo, sepárame a Pablo, porque yo lo he llamado para mi obra. Amén. Esos son los que sirven al Señor, hermano. La gente humillada es la que es útil en las manos de Dios. La gente individualista que quiere a su propia fuerza. Por eso cuando usted esté en problemas, hermano, y no sepa qué hacer, humíllese y después de humillarse busque un intercesor, busque a alguien que le diga lo que tiene que hacer. Me da mucha pena por los cristianos que se pierden, se desaparecen, no se vuelve a ver más. Y me da pena por los cristianos que después se los encuentra destruidos, en problemas, a punto de divorciarse, porque jamás buscaron ayuda. No, pero yo solo, yo mismo puedo. Ay, no estás humillado. No vas a cambiar jamás. No vas a cambiar jamás. En el caso mío, a mí Dios me humilló a la fuerza, casi como a Jeremías. Y Jeremías dijo, Señor, fuiste más fuerte que yo, me sedujiste. Pero realmente lo que hizo Dios es humillar la vida de Jeremías, someter a Jeremías, hasta que Jeremías
estuvo dispuesto a dejar sus sueños por los sueños de Dios. ¿Sí? Los miércoles estamos hablando de Jeremías, de los profetas. Está invitado, hermano. ¿Sí sabía que los miércoles hay culto a las 7 de la noche? Sí, está invitado. Viernes oración a las 7 de la noche. Está invitado. Cuando yo comparo mi vida con la de Jeremías, hermano, me doy cuenta que todavía no me he humillado lo suficiente. Cuando comparo mi vida a la vida de Pablo, me doy cuenta que todavía soy altivo, que todavía soy orgulloso, que todavía soy individualista. Cuando comparo mi vida a la vida de Moisés, hermano, me doy cuenta que estoy muy lejos de lo que es ser manso. Y cuando comparo mi vida a la vida de Cristo, me doy cuenta que estoy lejísimos de ser manso y humilde de corazón, hermano. ¿Por qué Cristo lavó los pies de sus discípulos? Escuche, ¿por qué lavó los pies de sus discípulos? ¿Por qué? Y esa no es cualquier humildad, hermano. La palabra correcta es humillación. Que el mayor, el maestro, lave los pies de sus discípulos. Solo en eso debe darse cuenta. ¿Usted estaría dispuesto a lavar los pies de sus hermanos? Traiga una lavacara de una vez, hermano. Vamos viendo. ¿Sabe que a veces ni de la esposa lavan los pies, hermano? Sí, déjenme decirle, hermano. Ni de la esposa. Pero bueno, la cuestión aquí es esa. Si tú quieres cambiar y ya te has humillado, lo inmediato que el Señor te va a decir es busca a alguien que interceda. Ese que intercede, nosotros los ministros, a través del sacrificio de Cristo, delegados por Cristo, los conducimos a la iglesia, a Cristo, a su sacrificio. ¿Sí? Hermano, y empieza la obra de regeneración en el cristiano. Es tan fácil como esto. A veces nosotros tenemos que hacernos como niños para aprender. Pero qué difícil es para muchos cristianos obedecer a los pastores, hermano. ¿Por qué? Porque no hay humillación. Así de fácil. Así de fácil, hermano. No nos hemos humillado. Hay problemas en el hogar. La esposa dice, oye, ¿por qué no le llamamos al pastor? Para que nos aconseje, nos jale la oreja, yo qué sé. ¿Por qué no le llamamos? Y el marido dice, no, ¿cómo crees? No, nosotros mismos, ya pongámonos a orar, nosotros mismos vamos a salir. Pasan 3 años y siguen en lo mismo y no salen. Llega el pastor y le dice, así, así y así tienen que hacer y tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. Decimos amén, ¿sí? Se va el pastor y dice, no, pero no creo que el pastor está exagerando mucho. Yo creo que es de otra manera. No, ya no vamos donde el pastor, ahora vamos donde un psicólogo. Sí, vamos donde un psicólogo porque el psicólogo nos va a ayudar. Van donde el psicólogo y se topan con una sorpresa que el psicólogo ha sido cristiano. Y les dice lo mismo que les dijo el pastor, solo que el pastor no les cobró nada y el psicólogo sí les cobró. ¿Está mal ir donde el psicólogo? No. Si es cristiano, mejor. Si es cristiano, mejor. ¿Sí? Pero busque ayuda. Busque ayuda. Hay un hombre que me dijo, hermano, yo soy católico a morir. Yo no voy a buscar ayuda en la iglesia evangélica. Sé que estoy mal, pero no voy a buscar ayuda. Ah, bueno. Entonces busque ayuda en los sacerdotes, en los curas. No. Busque ayuda en los psicólogos. Busque ayuda en alguien. ¿Por qué no buscaría ayuda de nadie? Porque no reconoce que está mal. Aunque con palabras dice que está mal, pero ama lo que hace. No quiere cambiar. La persona que no busca ayuda, sencillamente no quiere cambiar. Es así de fácil. La persona que busca ayuda ha reconocido su pecado y no solo ha reconocido, sino que se ha humillado. ¿Me entiende? Por eso Dios dice que el segundo punto es orar, buscar intercesores, buscar un intercesor.
¿Qué nos dice Santiago? Orad los unos por los otros y confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Mire, confesaos vuestros pecados. Miren, pero qué tristeza me da a mí por los cristianos que no buscan ayuda. No van a cambiar. De 100% se lo aseguro. No van a cambiar si no buscan ayuda. Y lo tercero lo confirma, hermano. Pero antes de eso yo quiero que usted abra su Biblia en Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Abra ahí su Biblia, hermano. No se preocupe que hoy día predicamos corto, no vamos a predicar mucho. Hasta las 2 nada más vamos a quedarnos aquí. Primera de Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora vamos a 2 de Corintios 5, 17 al 19. Y lee a alguien en voz alta. A ver, Alejandrito, vamos con usted en voz alta, como voz de trueno, hermano, que nos haga estremecer a todos. Amén. El ministerio de la reconciliación viene por Cristo. El Padre lo hace a través de Cristo. Y Cristo, una vez que lleva a cabo ese ministerio, les encarga a sus discípulos que sigan con ese ministerio. Reconciliaos con el Señor, dice Cristo. Reconcíliense con el Señor. Y los ministros están llevando a la iglesia a reconciliarse con Dios. Ahora mismo, en este momento, usted, lo que Dios está haciendo es llevándolo, lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? De parte de Dios, es a usted reconciliándolo ¿con quién? Primero con Cristo y a través de Cristo con el Padre. Reconciliaos. Se les encargó el ministerio. Por eso es que no puede solo. Dígale al que está al lado suyo, no puede solo. Dígale, no te engañes. Busca ayuda, dígale. No puedes solo, hermano. No puedes solo. Puede ser bien el más preparado de aquí, hermano, o de esta ciudad o de este país. No puedes solo. No puedes. Si ya te humillaste, lo segundo es, se te dirá lo que tienes que hacer a través de los ministros, a través de su palabra. Claro que hay que tener cuidado porque hay ministros, hermano, del diablo, hay ministros que son lobos vestidos de ovejas, hermano, y que tuercen. Por eso es que tienes que conocer la palabra para saber si lo que te están diciendo está bien o está mal. Pero tienes que buscar ayuda, ¿sí? Repita conmigo, el cambio no se da por mis fuerzas, se da por la gracia del Padre a través de sus intercesores. Eso es así, a través de los intercesores. Ahora vamos al tercer punto, hermano. ¿Qué dice? Lo tercero. ¿Qué nos dice ahí? Regrese a 2 de Crónicas. ¿Qué dice lo tercero? Buscaré mi rostro. Y esa palabra buscar, subraya la palabra buscar, significa bagash. ¿Qué significa? Mire lo que significa. Significa procurar, significa consultar. Significa pedir dirección. Mire. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió dirección? Escuche. No, yo todos los días a Dios le pido dirección. Yo sé que a Dios le pides dirección, pero estamos en el proceso, humillarse, buscar intercesores. En medio de eso, Cristo, a través están sus ministros, llevando el ministerio de Cristo, ¿verdad? Ahora dice buscar dirección. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó dirección? En la palabra. Buscó dirección en los ministros. ¿Cuándo fue la última vez que buscó dirección? Escúcheme, no se distraiga. ¿Sabe por qué? Muchas veces terminamos mal porque creemos que no nos equivocamos y que lo que estamos haciendo está bien. Pero es raro, escuche, es raro
creemos que estamos bien, no pedimos dirección a nadie. Y cuando nos equivocamos y nos va mal, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Le echamos la culpa y nos enojamos con Dios, nos resentimos con Dios. Y el Señor te pregunta, ¿y preguntaste? ¿Preguntaste si lo que va a hacer está bien? ¿Preguntaste? ¿Pediste consejo? ¿Qué dice Salomón? En la abundancia de consejo hay sabiduría. ¿Sabes por qué te va mal? Porque no pides consejo. Porque haces las cosas, ¿verdad? Y tú puedes decir, pero ¿qué van a saber de mi trabajo? No saben nada. Bueno, entonces haga como desee y viva como desee. Pero si quieres llegar al punto de yo escucharé su oración, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ese es el camino. Ese es el camino, no hay otro camino. No hay otro camino. Eso significa que para todo debo pedir dirección. Fuera bueno, fuera increíble que para todo pidamos dirección, hermano. Fuera hermoso. Fuera hermoso, hermano. Yo he tenido que reconocer en mi vida muchas veces que me ha ido mal y he terminado mal. No porque no he recibido consejo, lo he recibido por no tomar el consejo. Por eso he terminado mal. Y he tenido que sufrir muchas veces y llorar, sí. Y tengo que decirle, Señor, perdóname, perdóname y ayúdame a obedecer tu consejo. Lamentablemente a veces aprendemos a las malas, hermano. Aprendemos a base de sufrimiento. ¿Sí? Pero el Señor está diciendo, si mi pueblo me buscare y me buscare de todo corazón. Y la palabra que más me encanta aquí es buscar. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra aparece 80 veces en este texto. 80 veces buscar, porque es lo que menos hacemos y lo que Dios más exige. Buscar. Buscar, antes vimos buscar ayuda, ahora buscar consejo. El consejo de Dios. Yo te voy a decir así de fácil, ¿cuánto fue la última vez que estudiaste la palabra? 1 hora. 1 hora, no menos de 1 hora. 1 hora. ¿Cuándo fue? ¿Hace una semana? ¿Hace un día? ¿Hace un mes? Contéstese usted mismo. Ahora dígame una cosa. ¿Cuántos queremos la dirección de Dios? ¿Y por qué no lee la Biblia entonces? ¿Por qué no estudia la palabra? ¿Por qué no se alimenta de su palabra? Ay, Señor, no sé qué hacer. No estás leyendo la Biblia. Así de fácil. Ay, Señor, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no pides consejo? Ay, Señor, ¿por qué? Porque sigues obrando humanistamente, desde tu punto de vista humano, desde tu sabiduría humana. Y déjame decirte una cosa, que la sabiduría humana no te va a llevar a ti a ser sanado. La sabiduría humana te va a llevar a ti a confusión, a vivir en confusión, caída tras caída, golpe tras golpe. ¿Sí? Por eso, hermano, la palabra buscar se repite varias veces en la Biblia. Busquen, buscadme, dice el Señor, buscadme. ¿Sí? Repita conmigo, el que no busca ayuda, el que no busca consejo, no necesita cambiar. Es así de fácil. ¿Qué nos dice Mateo 7:8? Mire lo que dice aquí el maestro, hermano, lo que dice Cristo. Y aquí hay varias cosas hermosas, hermano, que hay que analizar. Alguien lea en voz alta. A ver, vamos, Rafael, contigo. Vamos, hermano, ayúdanos leyendo Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. El Señor está diciendo, escucha, el Señor está diciendo, el que pide, se le va a dar. El que llama, el que golpea la puerta, se le va a abrir. Y el que busca,
va a encontrar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nos va mal? Porque ni pedimos, ni llamamos, ni buscamos. Mire, nuevamente el Señor está diciendo, busquen, pidan, llamen. Ay, pastor, qué mal que he estado todo este tiempo. Ay, no sabe, dice, no, he estado enfermo, no he podido ni levantarme. He estado tan mal, dice, ¿verdad? Llora y llora por mis problemas. ¿Y por qué no pidió oración? Me he olvidado, dice. Me olvidé de pedir oración. ¿Qué dice Santiago? El que está triste, cante alabanzas. Y el que está enfermo, pida, llame a los ancianos, a los ministros. Ellos orarán, pondrán sus manos. Dios escuchará la oración del enfermo, de los ministros. Escuchará la oración de los ancianos y perdonará los pecados y sanará al enfermo. Nuevamente relaciona la enfermedad con el pecado. Y eso me dice a mí una cosa, que muchas veces vivimos enfermos, no solo físicamente, en todo sentido, enfermos en la economía, enfermos en la salud, enfermos en la familia, enfermos en la relación matrimonial. ¿Sabe por qué? Porque no pedimos, no llamamos, no buscamos ayuda. Y déjeme decirle algo más triste. Cristianos que tienen pastor andan buscando consejeros que ni siquiera pueden sostener sus hogares. Qué pena me da a mí, hermano. Que haya cristianos que tienen a sus pastores y sus pastores viven bien en sus hogares, son ejemplo de hogar, y van a buscar a gente cristiana que ni siquiera puede mantener su casa, ni siquiera puede mantener su familia en paz, que están a punto de divorciarse, pero ellos se hacen ver como maestros cuando ni siquiera pueden edificar sus propias casas. Y a ellos los van a buscar, a pedir consejo, a pedir ayuda. ¿Sabe cómo se llama eso? Ser insensato, ser falto de sensatez, falto de sabiduría. Si el Señor te dio un ministro, un pastor, y tú consideras que ese ministro está conforme a la voluntad de Dios, pide consejo, pide ayuda, pide oración. Hermano, no andemos buscando consejeros insensatos, consejeros que no pueden ni siquiera sostener su casa, pero que se creen maestros, porque hablan bonito. De nada sirve que hablen bonito, hermano, si no dan ejemplo de lo que dicen, no sirve de nada. Son nubes secas, dice Judas, nubes sin agua. Hablan y solo hablan, pero no viven nada de la palabra. Y ese tipo de consejeros no te van a llevar a ti al bienestar, te van a llevar a la destrucción. Amén. Tiene que aprender, hermano, eso. Usted tiene que saber dónde pide consejo. ¿Qué nos dice Isaías 55 para ir terminando? Isaías 55, 6 al 8. A veces los hijos están en problemas, hermano, y no buscamos ayuda, no buscamos consejo. 55, 6. ¿Qué nos dice? A ver, ayúdanos leyendo a alguien ahí, por favor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Amén. ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Mire lo que está diciendo aquí. Búsquenme mientras. A ver, búsquenme mientras. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Búscame mientras pueda ser hallado. ¿Qué significa? A ver. Amén. Eso que no siempre va a estar disponible, la ayuda, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia, vendrá el tiempo de juicio, ¿sí? Vendrá el tiempo de juicio.
Busquen, o sea, busquen ahora, dice el Señor, busquen rápido, no se duerman. No, de aquí a 10 años he de pedir ayuda. ¿Qué tal si de aquí tú dices a 10 años y en 3 años ya viene Cristo? Y te quedas y Cristo te encuentra con el mismo problema, el mismo pecado, lo mismo, hermano. Es ahora, dice el Señor. A mí me alegra, hermano, cuando hay una esposa, un esposo, un matrimonio que piden ayuda, que dicen no sabemos, enséñennos, ayúdennos. Hemos vivido 15 años de matrimonio, pero hemos vivido mal, ayúdennos. Eso le agrada a Dios, hermano, porque hay humillación, hay humildad. ¿De qué sirve vivir 20 años de matrimonio, pero solo escondiendo el sufrimiento y escondiendo el pecado? No sirve de nada. No sirve de nada. Y el Señor dice, busquen mientras pueda ser hallado. Eso significa que no siempre va a estar la oportunidad para buscar al Señor. El tiempo es ahora, ¿sí? Ahora es el tiempo. Dígale al que está al lado suyo, ahora es el día. Hoy es el día, dígale, de humillarse. Hoy es el día de buscar dirección. Hoy es el día de pedir consejo. Y dígale, hoy es el día de dejar de ser autosuficientes. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día. Escúcheme una cosa. Si usted llega a la presencia de Dios y usted le reclama a Dios o va a intentar reclamarle a Dios por qué sufrió tanto, por qué nunca sanó su casa, su familia, el Señor le va a decir algo tan sencillo. ¿Por qué nunca buscaste ayuda? ¿Por qué nunca buscaste consejo? ¿Por qué nunca buscaste intercesores? ¿Sí? ¿Por qué? Por eso viviste siempre tal, hasta ese día. Cuando el Señor dice, vendrán a mí muchos y dirán, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, Señor, Señor, Señor. Y el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que han seguido este proceso, se han humillado, han buscado a Cristo con todo su corazón, han pedido dirección a Dios, han pedido consejo. Sencillamente hicieron todo eso porque reconocieron que estaban mal y reconocieron que necesitaban ayuda. Pero el cristiano que nunca hizo esto, sencillamente nunca reconoció que estaba mal. Y si nunca reconoció que estaba mal, es porque no se ha arrepentido de su pecado. Y si no se ha arrepentido de su pecado, nada tiene que hacer ahí la sangre de Cristo en la vida de ese cristiano. Eso quiere decir que jamás fue salvo. Jamás se salvó, porque nunca reconoció su necesidad de Cristo, nunca reconoció su pecado. Solo habló, solo dijo, sí, yo considero que estoy mal, pero nada más. Y eso no sirve, no es suficiente, no es suficiente. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias, Señor, gracias una vez más, Padre, por tu palabra. Gracias, bendito Dios. No tengo nada más, Señor, que pedir, Señor, que rogar, que tú nos ayudes, Padre. No tengo nada más, Señor. No puedo excusarme. No puedo esconder, Señor, mi pecado. No puedo esconder delante de ti nada. Nada puedo ocultar a tus ojos. Todo lo sabes, todo lo conoces. Tú sabes que todavía no nos hemos humillado, Señor, porque nos cuesta someternos todavía a tu voluntad, a tu palabra. Porque todavía, Señor, estamos altivos, todavía hay orgullo, todavía hay altivez en nuestros corazones hacia ti, Señor, hacia el Dios verdadero. Porque a veces solo de palabras honramos tu nombre, pero nuestro corazón está lejos de ti, Señor. Porque a veces queremos aparentar piedad, Señor, a veces queremos aparentar santidad, pero cuán lejos estamos de ti, bendito Dios. No nos queda más que pedir ayuda, Señor. No nos queda más, Señor, que humillarnos delante de ti. No nos queda más, Señor, que reconocer nuestro pecado. No nos queda más, Señor, que decir, no sé, Señor, ¿qué hemos de hacer?
No me queda más que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres que viva? Señor, ¿cómo quieres que trate a mi esposa? Señor, ¿cómo quieres que trate a mis hijos? Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Señor, ¿cómo quieres que pastoree tu iglesia? Señor, ¿cómo quieres, Padre, que yo camine? Oh, Señor.